Mateo 6:9. Lo vamos a leer en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice la palabra así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dejemos ahí, mis hermanos. Oremos, que pongamos esta palabra, que el Señor ministre nuestros corazones, nuestra vida, y cada día que nos ministra el Señor. Bendito Dios, en esta hora, Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, Espíritu Santo. Guíanos cada día, Señor. Cada día, Padre. Ayúdanos, Padre, de alimentarnos, Señor, de la palabra, Padre. Tú has dicho, mi Dios amado, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, mi Dios amado. Pero en esta hora, Señor, bendiga este pueblo que se han esforzado venir, Padre, que han venido, mi Dios amado, con ese deseo de escuchar tu palabra. Pero tu palabra dice, Padre, busca el reino de los cielos. Pero en esta hora, Padre, bendiga este pueblo, al más grande y al más pequeño, porque todo lo que pedimos, lo pedimos en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Miramos, mis hermanos, aquellos discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñaba a sus discípulos. Y dice que el Señor les enseñó, mis hermanos, cómo orar. Y dice aquí en el 9, mi hermanos, dice aquí: y vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. ¿Sabe cuál es la necesidad, mis hermanos? Miramos, mis hermanos, el nombre del tema es tentación. Pero miramos, mis hermanos, la palabra tentación. ¿Qué es tentación, verdad? Y dice que la tentación es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Es una incitación para pecar y seguir a Satanás en lugar a Dios. O parte de la experiencia de esta vida es aprender a vencer la tentación, escoger el bien sobre el mal. Pero sabe que el punto más importante, lo que dejó dicho el Señor, de que nosotros cada día, mis hermanos, el arma poderosa que tiene un cristiano, mis hermanos, sobre todo lo que haga oraciones, haga, mis hermanos, él puede hacer cualquier cosa, mis hermanos, pero sobre todas las cosas, la oración. Puede ayunar y no está mal, es bueno. Pero el arma más poderosa de un cristiano es la oración. Y el arma más poderosa del cristiano es lo que es más rechazado. ¿Sabe que el Señor, mis hermanos, cuando Él sanaba, cuando Él predicaba, dice la palabra de Dios, Él oraba, mi hermano, se apartaba de la multitud, se apartaba de sus discípulos, Él oraba, mi hermanos? ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Tenemos un enemigo que está a las 24 horas al día, mi hermanos. Y cada día este enemigo, mis hermanos, nos anhela. Cada día este enemigo, mis hermanos, es un buen pescador. Sabe que nos da buenos anzuelos, buenas carnadas, y caemos en las carnadas. Pero miramos al Señor, a pesar que Él estaba, mis hermanos, en su agonía, en su aflicción. Dice en el 28, mis hermanos, aún Él en sus últimos momentos que le quedaban, mis hermanos, antes que lo presaran, Él les dijo a sus discípulos:
oren para que no caigan en tentación. Pero sabe que hoy en día, mis hermanos, nosotros damos más tiempo al televisor, al celular, a los deseos mundanos. Y dejamos la parte más importante, mis hermanos. Dejamos la parte más importante, pero cada día, mis hermanos, el Señor nos ha dejado un montón de palabras en esta Biblia. Que cada día el cristiano debe estar armado de la armadura de Dios. Cada día nosotros, mis hermanos, tenemos que anhelar de Dios, aunque no tengamos fuerza, aunque tengamos problemas, aunque muchas cosas nos rodeen, pero nunca separarnos de Dios. Sabe que cuando usted llega a tener una comunión con Dios, es lo más hermoso, mis hermanos. Es lo más hermoso que hay en la vida, cuando el cristiano pueda entender quién es Dios. Pero cuando no entendemos quién es Dios, mis hermanos, no entendemos, lo hacemos de menos en nombre de Dios. ¿Sabe, mis hermanos? Cuando dicen el 10, mis hermanos, dicen el 10, y venga tu reino, haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Sabemos, mi hermano, que todo lo que está en la tierra, todo lo que Dios va a hacer en la tierra, lo va a hacer hasta el venidero. Pero sobre todas las cosas, cuando nosotros decimos, haga tu voluntad, no solamente en el mundo entero, sino que también en nuestra vida. En pocas palabras, decimos al Señor, haga lo que tú quieras conmigo. Cuando nosotros entendemos, mis hermanos, le decimos al Señor, hágase conforme a tu voluntad, nos estamos poniendo delante de Él. Nos estamos, mis hermanos, despojando de muchas cosas que hay en nuestra vida. Nos despojamos de muchas cosas que no nos podemos despojar, pero cuando ponemos en la mano de Dios, Él toma control. Sabemos que Él, cuando toma control, no hay nada imposible para Dios. Pero hay veces nosotros, mis hermanos, hablamos muy ligero, ni sabemos lo que decimos. Solo decimos, haga tu voluntad, pero no sabemos qué es voluntad. Y nosotros hablamos disparates, hablamos cosas que no tienen sentido. Pero cuando nosotros decimos, haga tu voluntad, es porque entendemos que Él es santo, que Él es poderoso, que Él es grande y majestuoso, como lo cantamos, mis hermanos, que no hay otro Dios como Él. Solamente Él es Dios perfecto. Por eso nosotros, mis hermanos, hasta para orar, a veces nosotros decimos, santo, eres santo. Y qué bonito expresar. Pero no entendemos que es santo. Que no entendemos. Moisés, cuando aún miraba aquella zarza, mis hermanos, no entendía quién estaba en esa zarza. No entendía. Aún podía ver, pero su visión era corta, porque él podía ver ese fuego, pero él no conocía quién estaba en ese fuego. ¿Quién era ese fuego? Pero cuando él se acercó, y cuando él llegó cerca de esa zarza, ¿y qué le dijo el maestro? Saca tus sandalias, porque el lugar donde tú estás es santo. Entonces él entendió delante de quién está. Entonces él entendió quién era el que estaba allí. Pero hoy nosotros, hoy en día, nos hincamos, oramos y todo, y disparamos. Y no sabemos a quién estamos disparando. Y a veces salimos disparados nosotros. Tenemos que tener una buena visión. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, abre nuestros ojos. Abre nuestros entendimientos. Como la predicación que nos dijeron, mis hermanos, hay caminos que le parecen al hombre derecho, pero su fin es de muerte. A veces pensamos que estamos bien, pero no estamos bien. Parece que estamos bien, pero no estamos bien.
pensamos que ya lo tenemos todo, pero no lo tenemos todo todavía. El mismo Señor en su palabra dice: esforzaos entrar por la puerta estrecha, porque muchos se esforzarán, pero no entrarán. Y esa es la mala noticia para el cristiano, el que se acomoda. Muchos se esforzarán, pero no podrán, dice la palabra de Dios. Y no lo digo yo. Por eso es necesario, mis hermanos, que nosotros cada día estar dispuestos delante del Señor. Cuando le decimos al Señor: no nos metas en tentación, cuando nosotros le decimos a eso al Señor, tenemos que examinarnos, de decir en dónde estoy parado, en qué camino estoy, en qué camino voy agarrando y en dónde estoy parado. Eso tenemos que meditar. Porque a veces nosotros, mis hermanos, oramos mucho, pero a veces no vemos nada. ¿Qué está pasando? Es necesario que el cristiano, mis hermanos, ponerse en la mano del alfarero, decir al alfarero: Señor, ¿qué es lo que tengo? ¿Cuáles son mis obstáculos? ¿Cuáles son los que me alejan de ti? ¿Por qué no siento tu presencia? ¿Por qué te siento lejos? ¿Cuál es el motivo? Y el Señor revela, mis hermanos. El Señor nos revela cuando nosotros nos exponemos delante de Él. Cuando nosotros nos ponemos en la mano de Él, Él es misericordioso. ¿Sabe por qué hoy en día mucha gente no pueden pasar una prueba? Dice la palabra de Dios, mis hermanos, aquí en el 13 dice, mis hermanos: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Por qué nosotros no podemos pasar una prueba? ¿Por qué? Hay cristianos hoy en día, aún pueden haber aquellas chuletas que muestran sus cuerpos en las iglesias. No pueden retenerse, no pueden pasar una prueba de decir: soy fiel a mi Dios, no puedo ver lo que no debo ver. Pero hay personas que uno platica con ellos, pero su mente vagando por allá, sus ojos vagando por allá. Y no pasa solamente al mayor, sino que a los menores también, a los jovencitos, a las jovencitas. Sabe que la prueba, mi hermano, Dios nos ha dado libre albedrío. Sabe que Dios no pelea nada. Dios le ha puesto dos caminos, y Dios también nos ha dicho, mis hermanos, en su palabra, que escogemos la muerte o la vida. Dios automáticamente, mis hermanos, Él no pelea, no dice: no lo hagas, sino que eso depende de ti. Depende a quién quieres servir. Si quieres ser fiel a Dios, síguela a Él. Si quieres ser infiel a Dios, Él también no se enoja. Pero llegará el día que entregaremos cuenta. Llegará el momento cuando Él nos sacará como este papel y nos leerá todo lo que hemos hecho. Y no podemos hacerlo para atrás. Y a Él no le podemos mentir, decirle: Señor, todo eso son puras calumnias. Son puras mentiras, Señor. Porque estaremos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, mis hermanos, cada día nosotros tenemos que ser más que vencedores. ¿Qué dice la palabra de Dios? Somos más que vencedores. ¿Pero por qué somos más que vencedores? Porque el Rey de Reyes está con nosotros. Porque Él es el que nos da la fuerza. Él es el que nos da la fortaleza. Él es el que nos guía, mis hermanos. Por eso cada día, mis hermanos, tenemos prueba, tenemos lucha, mis hermanos.
pero cada día seamos fieles al Maestro. Porque un día vendrá, mis hermanos. Hace poco nos predicaron una palabra, mis hermanos, y yo me quedé meditando en la palabra, y esa palabra tocó mi corazón. Y no solo mi corazón, y me quedo alrededor viendo a mi familia. Porque la palabra de Dios dice que el Padre no puede salvar al Hijo, ni el Hijo puede salvar al Padre, ni la madre la hija, ni la hija ni a la madre. Pero la palabra es que en aquel día va a haber hambre de la palabra de Dios. Hoy la gente rechaza la palabra de Dios. Hoy en día rechazan el nombre de Dios. Pero en aquel día, mis hermanos, buscarán la palabra de Dios, pero no la hallarán. Buscarán, gritarán, pagarán precio para ir a otro país, pero lamentablemente ya no va a haber. Hoy es tu oportunidad. Hoy es donde tú tomes tu decisión de decir si la tomo o la dejo. ¿Quiero ser hijo de la luz o quiero ser hijo de las tinieblas? Pero cuando queremos ser hijos de luz, tenemos que seguir este manual. Yo no me puedo mandar. Cuando leo esto es lo que me retiene. Esto es lo que me hace retener. Quizá un momento que uno dice, voy a hacer esto y esto, pero la palabra dice no, porque lo que te espera es un fuego eterno. ¿Y qué hacemos nosotros? No lo hacemos. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Queremos estar con Dios. ¿Sabe que la fiesta más grande, la más grande de todo lo que pasa en este mundo es estar en la boda del Cordero? Muchos hoy en día celebran la fiesta, pero es fiesta pasajera. Es fiesta donde quizás hay gentes, quizás ni la celebraron felices, amargados. Quizás tuvieron comida allí y no pudieron comer porque el diablo estaba en medio de ellos. Pero nosotros que esperamos en Cristo, pero nosotros que esperamos la boda del Cordero, un día estaremos en la boda más grande de todo el mundo, de todo el universo, y estaremos y llegaremos con Él, porque esa es nuestra visión. Esa es nuestra visión. Por eso nosotros, mis hermanos, tenemos que estar firmes en las tentaciones. La tentación llega a tocar en su casa, mis hermanos, pero hay que decirle que no, tú no perteneces aquí. Si entra en la mente, tampoco. No hay que darle lugar y decirle, tú no perteneces en esta casa. Dice la palabra de Dios, no ignorando las maquinaciones del enemigo. Sabe que el enemigo tiene buena estrategia. Sabe que el enemigo, quizás nosotros cuando hacemos un planes, cuando nosotros pensamos hacer algo, a veces lo pensamos días. Déjame pensar. Pero el enemigo no. Él es rápido. Él es rápido para hacer las cosas. Vayamos en Lucas 4:13, mis hermanos. Lucas 4:13. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, en el 3 al 13 dice: entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan beberá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén
y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Se imagina, mis hermanos? Nuestro maestro fue tentado. ¿Se imagina? ¿Y nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para no ser tentados? ¿Sabe que hay muchos deseos de los ojos, la vanagloria, muchas cosas que ofrece este mundo? Pero sabe que, mis hermanos, nuestro maestro permaneció fiel. Aunque el diablo le ofreció todo el reino de este mundo, pero él no se corrompió. Él no dijo: bueno, qué hermoso está este reino y creo que hay más diversión, mejor me quedo con esto. Él no dijo eso. Él le fue fiel a su padre y permaneció fiel, aunque el diablo estuvo lanzando sus dardos, pero él permaneció fiel. Y Dios nos ha dejado un ejemplo que cada día nosotros, mis hermanos, el enemigo llegará, mis hermanos, a tentarnos, mis hermanos. Llegará la tentación, llegará la prueba. Pero cuando llegue la prueba, ¿cómo estás preparado tú? ¿Cómo estás preparado? ¿O cómo estoy preparado? ¿La tomaríamos o no? ¿O seremos como aquellos niños cuando miren los chocolates, dan la vida por los chocolates? ¿Cómo estamos preparados cuando el enemigo llega a ofrecernos el plato de bandeja? ¿Cómo estaríamos nosotros en ese momento? De allí donde tú te conoces a ti mismo. Si la tomates, tú no estás en la luz. Tú no eres hijo de luz. Pero si tú dices: no la tomaré, yo reconozco y conozco quién es mi Padre. Yo conozco a quién sirvo y quién es el que me da la fuerza. En las pruebas, en las luchas, allí, en esas tentaciones, ahí donde se mira al cristiano, mis hermanos. Si eres verdadero oro o eres imitación. Cuando llega la prueba, mis hermanos, ¿saben, mis hermanos? Hay un hombre que nos da un testimonio bien grande, que permaneció fiel en la prueba, nunca se corrompió. Tenemos a Job. Aunque él tenía, mis hermanos, era rico, dice la palabra de Dios, era el más rico de los orientales, pero él nunca blasfemó el nombre de Dios. Él dijo: él me dio y él me lo quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre, ese desnudo voy a regresar. Él no dijo: todo lo que tenía perdí, y empezó a llorar, a agarrar luto. No. Él dijo: tú sabes, Señor, por qué pasó esto. Aunque la mujer le decía: maldice tu Dios y muérate. Pero él ni aún escuchó la voz de la mujer. Miramos, mis hermanos, a otro hombre, mis hermanos, a Lázaro. ¿Sabe que cuando yo leo ese pasaje, mis hermanos, sí me da unos frenos que nos quedamos quietecitos? Lázaro estaba enfermo. No son como las gentes hoy en día que esperan un cheque, que esperan un salario semanal, mis hermanos. Este hombre, dice la palabra de Dios, tenía llagas
no tenía de qué comer, mendigaba, pero lo rechazaban. Pero él nunca, a pesar de su dolor, a pesar de lo que estaba pasando, a pesar de lo que le rodeaba, mis hermanos, ¿sabe cuando alguien está enfermo? A veces es despreciado. Es despreciado. Hay personas de poca fe, tienen miedo, mis hermanos. Hay personas que le dicen que tengo este tipo de enfermedad, se alejan, aguardan su distancia. Se imagina, mis hermanos. Pero este hombre, mi hermano, dice la palabra de Dios que cuando él murió, mis hermanos, ángeles lo fueron a traer. Quizás en el momento, en el tiempo que estuvo en la tierra, aunque él sufrió, quizás, mis hermanos, no nos dice la Biblia claramente, pero quizás lloraba con el dolor o gemía ante el Señor. Pero él sabía, mis hermanos, que él sabía que un día iba a tener su victoria. Él sabía que un día iba a estar con el Maestro. Y esa es la victoria del cristiano hoy en día, mis hermanos. Pase lo que pase, mis hermanos, tenemos que seguir la pisada del Maestro. Pase lo que pase, tenemos que seguir al Maestro. ¿Por qué? Porque hay un lugar que nos espera, mi hermano. Hay un lugar especial hecho para usted y para mí, mi hermano. Porque el mismo Señor dijo: me iré pues a preparar lugar. Donde yo voy a estar, vosotros también van a estar allí. Ese es el motivo, mi hermano, que cada día busquemos a Dios. No es tiempo de regresar atrás, no es tiempo de ver lo que ofrece el mundo, no es el tiempo, mis hermanos, de satisfacer la carne. Porque llegará un día, mis hermanos, donde nos van a pedir cuenta. ¿Qué hiciste? Si estuvimos guiando a la familia o no. ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tus hijas? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué cuenta? ¿Cómo nos presentaríamos delante del Maestro, mis hermanos? ¿Tendríamos ese valor como hacemos ahora? ¿Tendríamos ese valor de decir: no fui porque no quiero y no tengo ganas? ¿Será que tendríamos ese valor? ¿Sabe que el Señor nos ha dado un talento a cada uno de nosotros? ¿Cómo lo está ministrando tu talento? ¿Estás ganando más o lo estás enterrando? Si lo estás enterrando y tienes miedo de usarlo, lee en la Biblia. ¿Qué le pasó a aquel uno que tuvo miedo? ¿Qué le pasó? Pero nosotros, mis hermanos, cada día, mis hermanos, tenemos que agarrarnos más de Dios. Cada día, mis hermanos, tenemos que pedirle al Maestro que nos guíe, que nos instruye, que cada día, mis hermanos, que podemos ver cada dardos que el enemigo nos lanza, mis hermanos, que cuando lleguen esos dardos estemos preparados. ¿Usted quiere ser un soldado de Jesucristo? Afile bien su machete y practique bien tener una buena puntería, mis hermanos. Porque el enemigo no está jugando. El enemigo viene serio. El enemigo, mis hermanos, él no está viendo a quién tocar. Él no está viendo si tú ayunas o no ayunas, horas o no horas. El enemigo va parejo. El enemigo no está jugando, mis hermanos. Pero dice la palabra de Dios, mis hermanos, que nosotros cada día, mis hermanos, aunque tenemos debilidades, aunque no hay fuerza, mis hermanos, pero nosotros estamos confiados y confiamos que solo Él nos puede dar esa fuerza. El momento que nosotros nos sentamos solos, sabemos, mi hermano, cuando tú clamas a Dios, Él es el que te consuela. A veces nosotros, mis hermanos, necesitamos del amigo, de la amiga, de los vecinos, pero nosotros conocemos claramente quién está con nosotros. Sabemos claramente quién camina con nosotros, mis hermanos. Por eso el nombre de este tema, la tentación.
¿Cómo estás tú en ese momento cuando llega la tentación en tu vida? ¿Desprecias al maestro o tú eres como un soldado que diga, no importa, aunque no tenga fuerza, pero voy a llegar? Aunque no tenga fuerza, pero yo sé de dónde viene mi fuerza y yo sé quién es el que me da la fuerza y yo sé quién es el que vendrá por mí. ¿Será que está eso en nuestra mente, mis hermanos? ¿O será que nosotros nos enfocamos más de lo que pasa en esta tierra, lo que pasa en este mundo, lo que están haciendo otros países? Porque la Biblia es clara, dice, mis hermanos, que habrá guerra, pestes y hambre, pero dice la palabra de Dios que solo son principios de dolores. Eso es lo que está pasando, no es nada. Hay hombres y mujeres que tienen miedo, pero eso no es nada todavía. Eso no es nada. Por eso nosotros, si Dios le ha dado una salud, si Dios le ha dado vida, enseña a su niño, enseña a su niña a orar, a leer la palabra de Dios, a buscar de Dios, porque es la mejor herencia que tú puedes dejar a tus hijos. El día que nosotros nos vamos de esta tierra, para ellos saben cómo defenderse, mis hermanos. Ellos saben quién los puede ayudar. ¿Sabe? Cuando nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso, no hay nada imposible, mis hermanos. Sabemos que delante de Él no hay nada imposible, mis hermanos. Todo lo que es imposible para nosotros, todo es posible para Él. A veces nosotros hay cosas que podrían ser muy pequeñas, pero lo miramos muy imposibles. Pero para Dios no hay nada imposible, mis hermanos. Todo es posible para Él. Vayamos en Hebreos 3:8. Dice, mis hermanos, en Hebreos 3:8: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vinieron mis obras y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije siempre, andan y vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazones malos de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que diese hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca en el engaño del pecado. Pero miramos, mis hermanos, la rebeldía de este pueblo, mis hermanos. Miramos cómo este pueblo, mis hermanos, a pesar de que ellos vieron las señales, los prodigios, vieron tantas cosas, lo que el Señor hizo delante de ellos, pero sí aún ellos eran infieles. Ellos no permanecieron fieles, porque dice la palabra de Dios que su mente estaba otra vez con los egipcios. Ellos querían regresar, a pesar que el maestro, mis hermanos, los libró, los sacó de la esclavitud. Pero miramos desde el principio, mis hermanos, ellos clamaban al Señor que fueran liberados, mis hermanos. Y cuando el Señor los liberó, mis hermanos, de la esclavitud, se rebelaron contra el maestro. No permanecieron fieles, sino que fueron infieles. ¿Y qué hizo el Señor, mis hermanos? Hizo que ellos no entraran en aquella tierra que el Señor tenía preparado para ellos. Y hoy en día estamos lo mismo, mis hermanos. Hoy en día, mis hermanos, cuando estamos en las aflicciones, clamamos a Dios, gritamos a Dios, pero nos olvidamos de Dios después. Y nos gusta recordar el pasado, la buena vida, la fiesta, mover la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos.
Eso a veces entra en la mente del cristiano. Recuerdo en aquel tiempo cuando yo bailaba. Recuerdo aquel tiempo que yo tenía muchas chelas. Recuerdo en aquel tiempo como yo paseaba y me daba el gusto. Y nos acordamos, mis hermanos, de aquellos tiempos cuando Dios dice lo pasado, pasado. Cuando dice la palabra de Dios que nosotros somos criaturas nuevas. Nosotros, mis hermanos, no podemos recordarnos del pasado, mis hermanos. Lo que pasó, pasó. De la semana pasada pasó. Lo que me hicieron pasó. Lo que vi ya pasó. Pero a veces nos recordamos y seguimos descarbando lo apestoso. Y Dios no le agrada, mis hermanos. Dios quiere un pueblo fiel. Un pueblo que permanece fiel, un pueblo que diga, dispuesto, y diga, Señor, como digo, Saulo, mis hermanos, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Pero no digo voy a hacer mi voluntad, sino que le estaba pidiendo la voluntad del maestro. ¿Qué quieres que haga? Eso es lo que quiere Dios en tu vida y en mi vida. Eso es lo que quiere Dios cada día, mis hermanos. A veces, mis hermanos, somos tan hipócritas, mis hermanos. A veces decimos, oh, porque el hermano no vino. Oh, pero es que hay un par de personas, pero no venimos a orar por ellos. Ni siquiera tomamos tiempo de ayunar, que siquiera un día, medio día de ayuno, orar por esas almas. Oh, pero esos jovencitos, mire qué planta, mire cómo son. Mire, pero tampoco ni siquiera lo ponemos en oración. Ni siquiera aparecemos los martes. Pero para mandar, Señor, hermano, hay que orar por esta persona, hermano, por esto. Entonces, ¿para qué te llamó el Señor? ¿Para qué? El Señor nos ha llamado para servir unos a los otros, orar por unos a los otros y servir unos a los otros. Cada día el Señor nos habla, mis hermanos. El Señor les dijo, dice en su palabra, que Él vino a servir y no ser servidos. ¿Qué dijo el Señor a Pedro? El que quiere ser mayor. Él no dijo que no puedes hacer. El que puede, el que quiere ser mayor, sea vuestro siervo. Sea vuestro siervo. ¿Quieres ser mayor? Sirve, sirve. Y sin miedo. Porque Dios no hace excepción de persona. Dios no dice, yo no te voy a dar esto. El Señor dice, sí. Si quieres tener un nombre grande, quieres ser grande, demuéstralo con tus hermanos. Demuéstralo. Eso es lo que quiere Dios en nuestra vida. Vayamos en Santiago 1:12, mis hermanos, y finalizo con esto. Miramos, mis hermanos, dice Santiago 1:12. Y miramos, esta es la victoria del cristiano, mis hermanos. Sabe que a veces nosotros, mis hermanos, yo lo he hecho también, lo he pasado en mi vida, he pasado muchas cosas con la carne física y espiritual, mis hermanos. Hay momentos que yo he dicho, Señor, ¿por qué tiene que pasar esto? Y a veces yo empiezo a hablar de más, mis hermanos, y digo, Señor, lo que estoy viendo, Señor, ¿por qué, Señor? Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y uno empieza a pagar lista y lista y lista, mis hermanos. Pero dice la palabra de Dios que vuestros pensamientos no son mis pensamientos, vuestro camino no son mis caminos, dice la palabra de Dios. Pero nosotros cada día, mis hermanos, tenemos que ser fuertes en todo lo que te rodea, en todo lo que tú veas, en todo lo que estás viviendo, en todo lo que te rodea. ¿Por qué? Porque en aquel día, dice la palabra de Dios, mis hermanos, bienaventurado el varón que soporta las tentaciones, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, porque Dios la ha prometido a los que le aman. Así es que, mis hermanos, sabe que cuando nosotros, mis hermanos, en aquel día recibiremos esas coronas. Hay 5 nombres de coronas, mis hermanos,
pero no vengo a predicar de los 5 nombres. Pero hay una corona donde dice, mis hermanos, la corona incorruptible, mis hermanos. ¿Cuál es esa corona incorruptible? Es de aquel el que vence, mis hermanos. Es de aquel que tiene que vencer, aunque duela, aunque tiene que derramar lágrimas, pero sabe que aquel día, un día recibirá de la corona incorruptible, un día recibirá la corona de vida, mis hermanos. Un día, mis hermanos, recibiremos esa corona y un día estaremos con un maestro gozoso, mis hermanos, porque cada día, mis hermanos, somos tentados. Cada día el más pequeño al más grande es tentado, tiene prueba, pero en esa prueba no nos podemos corrompir, sino que cada día tenemos que ser fieles al maestro, porque en aquel día el maestro va a venir y va a recompensar, mis hermanos, según sea vuestras obras. Sea bueno, sea malo, pero su recompensa va a tener. Pero cada día, mis hermanos, nosotros tenemos que ser fuertes, buscar de Dios, amar unos a los otros y cada día orar uno por los otros, porque eso es la voluntad de Dios cada día. Pero cada día también esforcémonos. No esperemos también de que el Señor nos alarga su mano. No esperemos que el Señor nos dé un azotazo. No esperemos. Dios es misericordioso. La palabra de Dios dice, el hijo que ama lo disciplina. Yo a mi hijo lo disciplino, porque hay cosas que no me gusta que lo hace. Y el Señor con nosotros igual también. Cuando hay cosas que no hacemos, duele el azote, mis hermanos. Duele el azote. Usted no quiere vivir, quiere pasar el día alegre, quiere vivir gozoso, feliz. Tenga una comunicación con Dios. Hable con Él en su casa. Haga un su altar. Dice la palabra de Dios, búscalo en secreto. Búscalo en secreto. Si no hay quien contigo, no hay problema. Habla con Dios. El Señor está allí. Pero el Señor quiere el deseo de ese corazón, un ánimo pronto. El Señor le agrada cuando nosotros disponemos, mis hermanos. No le damos el tiempo al Señor solo porque hoy no tuve nada que hacer y le di el tiempo al Señor. Hoy porque no tuve salida, hoy no me llamó la atención nada afuera y vine, por eso vine. Entonces automáticamente es en vano lo que hizo. Pero si usted dispuso su corazón, dijo esta tarde, yo voy a buscar a Dios, yo voy a buscar la presencia de Dios. Eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que Dios dice, este sí me ama, este sí me quiere. Pero cuando usted le pide algo, el Señor con mucho gusto va a decir, con mucho gusto yo lo hago. ¿Por qué? Porque usted lo mostró, su fidelidad y su amor.